Buenos días, hermanos. Un placer de nuevo estar aquí. Dios les bendiga. Solamente a manera de recordatorio, estamos en Primera de Corintios. Vamos a estudiar toda la carta de Primera de Corintios y la exhortación es que puedan leer la carta, incluso si pueden leer los capítulos que se van a estudiar en la siguiente prédica. Hoy, con el favor de Dios, veremos todo el capítulo 2, así que pueden ir leyendo el capítulo 3 y el 2 para meditar y el 3 para estar preparados para lo que viene. También otra exhortación es, si pueden escuchar las canciones y meditar en las letras, tratamos de que las canciones que se canten, los himnos, puedan ser inspirados en la palabra, de manera que si se aprenden el himno, pueden recordar la palabra de una manera más fácil. Así que oremos para dar inicio formal a la prédica. Amado Dios, tú eres bueno. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser amoroso con nosotros, por mostrar tu bondad y tu misericordia día tras día, incluyéndolo hoy. Te damos gracias porque hoy estamos aquí reunidos buscando exaltarte y adorarte y conocerte un poco más, que es una tarea que nos tomará la eternidad, pero estamos felices de poder hacerlo. Te ruego que seas tú el que hables a mi vida y a la vida de todos los que estamos aquí presentes, y que tu palabra predicada pueda hacer el trabajo de nuestros corazones, para algunos consolar, para otros animar, a otros reprender, a otros exhortar, pero que sea tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo trabajando en la vida de todos nosotros. Amén. Vamos a leer el texto que nos compete en la mañana de hoy. Es 1 Corintios 2 y leeremos todo el capítulo. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje, o mi palabra, y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría que no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender
Porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. El título de la prédica del día de hoy es Unidad para la gloria de Dios, parte 2. ¿Por qué Pablo habla de eso en el capítulo 1, lo que vimos del 10 al 31, todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3 sigue hablando de la unidad en el cuerpo de Cristo? O más bien, en contra de la división que se veía en la iglesia de Corinto. Hay un problema grande en la iglesia de Dios hoy. Ahora hay muchos problemas, pero uno de los problemas grandes en la iglesia de Dios es poder conectar las verdades bíblicas con la vida cotidiana. Incluso, aunque parezca asombroso, es poder conectar las verdades bíblicas con la vida eclesial, o sea, dentro de la iglesia. Hay muchos cristianos genuinos, personas que de verdad son creyentes, pero que viven muchas veces de una manera que no es congruente con la palabra. No porque no sean cristianos, sino porque les cuesta conectar lo que dice la Biblia con cómo lo aplican a su vida. Una de las razones por las cuales eso es complicado para muchas personas es porque no se enseña acerca de cosmovisión cristiana, cómo pensar en base a la Biblia. Los corintios tenían serios problemas aplicando la palabra de Dios a su vida diaria y en su vida de iglesia también. Es decir, lo que hacían en la iglesia muchas veces no conectaba con lo que creían o decían que creían. Pablo aborda ese problema particular en esta sección de su carta, que para nosotros es el capítulo 2. Y vamos a ver cómo ese problema de falta de cosmovisión cristiana afectaba la unidad de la iglesia. Versículo 1 y el versículo 2 empiezan diciendo Pablo, por eso. Ese por eso no se entiende si no se lee lo anterior. Por eso, ¿por qué? Una conversación, yo estoy diciendo algo y después que digo eso, digo por eso, por lo que dije anteriormente, lo que sigue. Finalmente, cuando terminó el capítulo 1, él llegó a decir que en el versículo 26 del capítulo 1, consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Pablo sabía cuál era la condición de los hermanos en Corinto. No estaba hablando con personas de alto nivel académico o de alto nivel social. Iba con palabras sencillas. No fue con palabras sofisticadas. Pero la razón real de por qué no fue con eso, aparte de la condición social de ellos, era porque el Evangelio de Cristo no necesita palabras sofisticadas. Lo único que se necesita es lo que dijo Pablo. Me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. No quise saber nada más, sino el Evangelio de Cristo. Poder explicarnos cuál es nuestra condición de pecado, cuál es la santidad de Dios, lo que significa nuestro pecado y la santidad de Dios, y la solución al problema, que es Cristo crucificado. Eso es todo lo que las personas necesitan escuchar. Es fácil caer en la tentación de sonar intelectuales con la intención de presionar a las personas para ganar fama o reputación. No es malo ser intelectual.
Para nada estoy en contra de eso. Si usted puede estudiar, estudie y estudie todo lo que usted pueda. Pero a veces se busca serlo, o peor aún, aparentar ser intelectual con la intención de ganar fama o gracia ante las demás personas. Y cuando se tiene esa intención y se habla, el enfoque ya no está en el mensaje, sino en el mensajero. No podemos permitir eso. Hay pastores que para poder entenderlos, usted tiene que traer su Biblia y un diccionario, porque no se entiende tan sencillo por la terminología que se usa, muchas veces acertada y correcta, pero no de manera sencilla. Y a veces no solamente son pastores, a veces también son hermanos que en un estudio, en una conversación diaria, usan mucha terminología correcta y avanzada en términos de conversaciones sencillas. Y lo peor es que se puede usar cuando sea necesario, pero de nuevo, el problema está en usarlo con la intención de sonar intelectual o de mayor conocimiento. El poder conocer más de la Biblia es necesario y obligatorio. Todos necesitamos estudiar de la Biblia. De hecho, todos somos teólogos, teólogo viene de teo, Dios, y logo, ciencia, desconocer a Dios. Y Jesús dijo que la vida eterna es conocer al Padre. Por tanto, todos los creyentes estamos en ese caminar de conocer a Dios. Y debemos preocuparnos de entender su palabra, pero nunca con la intención de demostrar que sabemos más que otras personas. Nunca. Eso es vanagloria, y la vanagloria es orgullo, y el orgullo es pecado. El mensaje debe ser tan sencillo que nuestras palabras deben quedar a un lado. Solo debe quedar claro el mensaje de Cristo. Es lo que la gente necesita escuchar. ¿Cómo saber si lo que estoy diciendo está bien? Hágase la pregunta de si su mensaje puede ser dicho en un lugar de alta sociedad como en un lugar de gente muy pobre, en un lugar de gente de otro continente como en un lugar de gente de este continente. Hay muchas iglesias que si uno saca las prédicas de ahí y las lleva a un lugar diferente al contexto donde están, no sirve. Si no sirve, es porque entonces no es el Evangelio. El Evangelio sirve para todos porque resuelve el problema de todos, que es el pecado. No importa si es rico, si es pobre, si es panameño, si es europeo, si es estadounidense, todos venimos con el problema de fábrica de pecado. Y Dios lo hizo sencillo, una sola solución, el Evangelio de Cristo. Enfoquémonos en predicar ese Evangelio y solamente ese Evangelio, pero de una manera sencilla. En el versículo 3 Pablo dice: estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Él se está exponiendo al decir eso. Eso no era para nada atractivo para la gente en Corinto. Pero él les recuerda que exponer la palabra de Dios nos recuerda la falta de capacidad que tenemos y la necesidad de depender de Dios para poder hacerlo como se requiere. No somos fuertes. Busquemos por un momento 2 Corintios 12:9. Pablo también hablándole a la misma iglesia. Él me ha dicho, Dios a él, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto, este es Pablo hablando, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Pablo reconoce su debilidad nuevamente ante los corintios. Somos débiles, no nos engañemos.
Y no podemos hacer nada para Dios sin Dios. Lo contrario a ser débil es ser fuerte, ser poderoso. Para los corintios o para los griegos, todo el que hablara bien era alguien poderoso, alguien fuerte, alguien importante. Que Pablo se identifique como alguien débil no lo hace atractivo a la cultura de ese lugar. Si tú eres débil, no te quiero escuchar, no tienes nada bueno que me puedas decir. Yo quiero escuchar a alguien fuerte, alguien que hable bien, con autoridad. No es que Pablo no lo hiciera con autoridad, sino que él reconoce que él no es nada, que lo que él dice tiene poder por lo que es el mensaje de quien anuncia y no por lo que es él. El mensaje de los demás filósofos de ese tiempo tenía validez porque lo decían ellos. El mensaje de Pablo tenía validez por quien anunciaba a Pablo, no porque lo dijera Pablo. De igual manera hoy, nuestro mensaje tiene validez si anunciamos a Cristo y a este crucificado, sin importar quiénes seamos nosotros. Él es el que tiene el poder y Él es el fuerte, nosotros somos los débiles. Pablo le dice también, con temor y mucho temblor. O sea, no solo soy débil, sino que tenía temor y mucho temblor. Hablar la palabra de Dios produce temor en los predicadores, incluyéndome. Hay un libro muy bueno acerca de la predicación. Se llama De parte de Dios y delante de Dios, escrito por Sujel Michelin. Muy recomendado ese libro. El título de ese libro es muy claro. Los predicadores, y tenga por esto de que no solamente si usted está predicando aquí enfrente, sino si usted está hablando de la verdad de Dios, usted está hablando de parte de Dios y delante de Dios. Normalmente cuando alguien le manda a decir algo a alguien, esa persona que mandó el mensaje no está presente cuando la otra está hablando de ellos. A esa persona le toca esperar y confiar en que el mensajero sea fiel al mensaje que se le dio. Pero cuando hablamos de predicar y de hablar la palabra, no funciona así. Dios nos dice qué tenemos que decir, pero Dios está aquí presente escuchando lo que estamos diciendo, y por eso hay temor y temblor, porque a ustedes no les gustaría estar presentes ante una persona que ustedes le hayan encomendado un mensaje y escuchar a esa persona decir, ah no, pero Nelson me dijo esto y Nelson no le dijo eso. Eso no les va a gustar, se van a sentir mal, que están mintiendo acerca de ustedes, hablando mal acerca de ustedes. Ahora imagínense Dios, santo y puro, escuchando a personas decir, ah no, pero Dios dice esto, y Dios no dijo eso en ningún lado. Las consecuencias son mayores a las que puede tener una persona que diga mal un mensaje nuestro. Las consecuencias de no decir la palabra de Dios cuando supuestamente somos sus mensajeros son terribles. Segunda de Corintios 2:7. También Pablo se lo recuerda a ellos en su segunda carta. Segunda de Corintios 2:7. Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Hablar de parte de Dios, de frente a Dios, si eso no produce temor, no entendemos quién es Dios. Es súper sensible la tarea de la predicación y Él va a demandar de aquellos predicadores que no lo hagan bien. Usar la frase Dios me dijo con ligereza es un grave error. Y están poniéndose en tela de juicio todos aquellos que lo hagan. Como no nos gustaría escuchar que dijimos algo de nosotros que no es, a Dios tampoco. Y he ahí la importancia de estudiar su palabra.
de conocerla, de buscar en oración qué significa, para poder decir lo que el Espíritu Santo quiso decirle al escritor de ese libro. Tengamos cuidado cuando hablamos de parte de Dios en la palabra. No piensen que es solamente mi persona el que se tiene que preparar, y ciertamente lo tengo que hacer, y tener cuidado al hablarlo. Y quiero tenerlo siempre. Sigo teniendo todavía temor al predicar y espero que nunca se me quite, porque me recuerda la importancia de este momento, de predicar la palabra de Dios. Pero también tengamos cuidado nosotros, aun si no están predicando en frente de una congregación, porque al momento que presentan su evangelio, si lo que dicen no es la palabra de Dios, estamos igualmente actuando mal. Un pastor que se llama H.B. Charles Jr. o H.B. Charles Jr. Él es pastor, pero su papá también fue pastor. Y una vez al papá le sucedió esta situación. Charles Jr. nos cuenta: mientras uno de los ministros asociados de mi padre se preparaba para predicar, confesó que estaba muy nervioso. Bien, fue la respuesta de mi padre. Y cuando deje de ponerse nervioso antes de predicar, debe dejar de predicar. El temor es un buen indicador de que se va a hablar de parte de Dios, siendo consciente quién es Dios. En el versículo 4 y 5 dice: y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y la predicación debe ser exactamente eso: presentar la verdad de Dios, sin necesidad de buscar medios humanos para que se vea mejor. Ella es suficiente, la palabra es suficiente. Y por tanto el deber del predicador es extraer el mensaje del texto y presentarlo lo más claro posible. El Espíritu Santo hará el resto. Si Pablo hubiese ido con sabiduría humana o con técnicas muy refinadas de oratoria, sería muy probable que la gente se hubiese fijado en él. Incluso muchos ciudadanos de Corinto se hubiesen fijado en él y hubiesen tal vez querido ir a escucharlo a la iglesia, a la comunidad de creyentes, sin necesariamente ser creyentes. Muchas veces hoy hay predicadores así, que atraen a la gente por palabras persuasivas o por los medios que usan, las técnicas que usan. Y ese es un grave error, porque ninguna persona tiene la capacidad de salvar, solo Cristo. Y si la persona viene por quien lo dice y no por qué dice, podemos estar engañando a personas de que son algo que no son. He ahí la importancia de solamente predicar a Cristo. No hay necesidad de entretenimiento, de show o de hacer más cosas para que ustedes se sientan cómodos. La verdad del Evangelio es lo único que necesitamos ustedes y yo. Cada vez que predicamos, confiamos en que el Espíritu Santo haga la obra en el corazón de los que oyen. Nosotros no podemos persuadir a nadie. Por tanto, sería una pérdida de tiempo querer persuadirlos de lo que dice la palabra con mi sabiduría, porque mi sabiduría ni siquiera es sabiduría. Y si se le llama sabiduría, es muy limitada. Es mejor confiar en el poder de Dios y hacer solamente lo que Él nos pide: predicar la palabra de Dios. Esta es la primera sección de este capítulo donde Pablo les dice: ok, ¿cómo fui y qué hice? En esta segunda sección él le va a hacer una diferencia de personas. En el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Pablo les dijo: yo no hablé con sabiduría humana,
Pero eso no significa que lo que dije no era sabiduría. Sí es sabiduría lo que les dije, solo que es otro tipo de sabiduría. Y Él les va a explicar qué tipo de sabiduría es. Primeramente, pero les dice también que ese tipo de sabiduría no la hablaba con cualquier persona. Dice, entre los que han alcanzado madurez, hablamos sabiduría. Este pasaje ha traído mucha confusión en muchas iglesias, en muchos hermanos, dando a entender como que es fácil que haya cristianos maduros y cristianos inmaduros. Y entiéndase por cristianos inmaduros normalmente apuntando a personas que no viven bien. Ese texto lo vamos a ver mejor en el próximo capítulo, porque en este capítulo Pablo no está hablando de eso. Pablo agrupa a todos los creyentes en un lado y hace otra división. La palabra madurez que Pablo usa se traduce como perfectos. Hablamos sabiduría entre los perfectos. Humanamente hablando, nadie lo es. Job, el hombre más justo del Antiguo Testamento, dijo, no lo soy, cuando se dio cuenta quién era él realmente. Pablo, uno de los mejores predicadores que tuvo el Nuevo Testamento, dice, soy el primero de los pecadores. Aquellos perfectos a los que se refiere Pablo son a los que han sido declarados justos, a los que han experimentado el perdón de Dios y que por su gracia han sido salvos. Estas personas reciben también al Espíritu Santo y éste le permite poder entender la palabra de Dios. Pablo aquí no va a hablar de distinción dentro de los cristianos, sino entre dos tipos de personas, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. A los maduros a los que se refiere Pablo es a los cristianos. Hablo sabiduría con los creyentes. En el siguiente capítulo, como mencioné, es donde va a hacer otra división o aclara algo que estaba pasando dentro de los creyentes. Pero aquí les dice, con los creyentes yo hablo algo, con los no creyentes no. Habiendo dicho esto, que Pablo aclara eso, les dice que la sabiduría que usó no es de este mundo, como lo que entienden ellos como sabio. Los gobernantes de este mundo en ese entonces los consideraban sabios, pero para ellos esta sabiduría no era compatible con lo que Pablo hablaba. Y eso nos tiene que servir de advertencia. El mundo no habla el mismo idioma que nosotros. El mundo no habla el mismo idioma que nosotros. No podemos ni debemos tomar como referencia de sabiduría a una persona que no es cristiana. No podemos. Tengamos cuidado, mucho cuidado a quién oímos. El mundo no ofrece nada bueno. Su sabiduría, o lo que parece sabiduría, porque realmente no lo es, está destinada a perecer. Ellos necesitan escucharnos a nosotros como referencia de cómo vivir y no nosotros a ellos. Nosotros tenemos la sabiduría que proviene de Dios. En el tiempo de los griegos y luego los romanos, los académicos y los filósofos eran tomados mucho en cuenta para decisiones. Hoy a veces se toma en cuenta hasta cantantes para temas religiosos y espirituales. Es increíble decir, pero si el cantante tal dijo esto de la espiritualidad y lo toman como referencia. Personas que no han estudiado la Biblia, ni siquiera han estudiado religión para decir que alguna religión, ni siquiera eso. Se sienten con el derecho de hablar del tema, pero lo peor es que son escuchados y seguidos. Y peor aún, que muchos cristianos lo escuchen y lo tomen como referencia de aprendizaje. Escuchar a personas como Daniel Aviv, Ismael Cala, motivadores por profesión, o empresarios, artistas o políticos exitosos como referencia para vivir nuestras vidas es un grave error. Su sabiduría no sirve, está destinada a desaparecer. Yo he visto cristianos comentar de libros de Paulo Coelho como bueno para saber qué hacer en la vida.
Ese hombre no es cristiano. La Biblia define a los cristianos a los no cristianos como necios. Y la palabra necio es tonto. ¿Cómo vamos a seguir a alguien que es tonto? Seríamos 2 veces más tontos si escuchamos a un tonto como referencia para vivir. Debido a su incapacidad de no tener la sabiduría, lo que dicen no sirve, desaparece, como han desaparecido todos los imperios y constantemente tienen que salir nuevos filósofos, nuevas personas diciendo cosas, porque no sirve y fracasa. Sus sistemas económicos, políticos, filosóficos, sociales fracasan porque no son sabios. Son filosofías dañadas por el pecado y por la ignorancia en la que estamos todos antes de ser iluminados con la luz de Cristo. Escuche bien, por si acaso alguna de estas posturas que voy a mencionar, y solo voy a mencionar algunas, usted la apoya. Si la apoya, después que la escuche, considere bien por qué la apoya y verifique si está basada en la palabra, se va a dar cuenta que no, y lo más sabio sería poder abandonarla. Socialismo, comunismo, ideología de género, feminismo, machismo, naturalismo, ambientalismo, igualdad de género, populismo, libertinaje, progresismo, ateísmo, agnosticismo, solo mencionando algunas, son ideologías y teorías de este siglo que van a perecer, que no sirven y por lo tanto no nos sirven a nosotros. Una prueba es el marxismo, surge con una teoría, fracasa rotundamente y ahora surge nuevamente, pero con una variación porque dijeron, no, lo que pasaba es que no era con los obreros, sino ahora es con las minorías. Y van a seguir inventando porque tampoco va a funcionar. Las filosofías de este mundo no sirven. No perdamos tiempo oyéndolas, ni estudiándolas, ni mucho menos apoyándolas. Sabemos que no sirven porque surgen de hombres pecadores que no eran sabios. Versículo 7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Cuál era esa sabiduría? Ese misterio que no estaba revelado por completo, es Cristo. Los profetas inquirieron de saber quién era. Sabían y creyeron en una promesa de Dios y fueron salvos por fe, lo mismo que nosotros. La diferencia es que ahora nosotros tenemos la revelación completa. Esa es la sabiduría de Dios. Lo leímos el domingo pasado, 1 Corintios 1:30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Cristo se hizo sabiduría de Dios para nosotros. Eso estaba oculto en el Antiguo Testamento, no se sabía bien. Ahora nosotros lo tenemos. Y los corintios lo tenían. Cristo había sido elegido desde el principio como el sacrificio perfecto desde antes de la fundación del mundo. Y de igual manera estaba destinado a no revelarse hasta el tiempo en que se reveló. Pero nosotros debemos estar agradecidos, lo mismo que los corintios debían estar agradecidos, de poder saber que esa promesa que se le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas del Antiguo Testamento, nosotros la vimos cumplida en la persona de Cristo. Pero debemos ser más agradecidos aún, porque esa sabiduría que es Cristo, dice la palabra, no fue revelada a todos. Los gobernantes de ese siglo no lo sabían. Si hubiesen sabido quién era Cristo, no lo hubiesen matado. ¿Cómo vamos a matar a Dios, al Hijo de Dios que está aquí entre nosotros? Ellos no entendían eso. Y en su sabiduría los crucificaron.
Sabemos que era necesario. Por eso Dios nos se los reveló. Muchos de nuestros gobernantes tampoco han visto la revelación de Cristo. No entienden quién es Él y por eso actúan mal también. No se sorprenda por qué los políticos hacen lo que hacen. Está mal y no se conforme con que lo hagan mal, pero entienda la razón de por qué lo hacen mal. Ellos no conocen la sabiduría de Dios. Ellos no conocen a Cristo. Por tanto, lo que hacen está dañado. No sirve. Es una revelación exclusiva. No es para todos. Solo como dice en el versículo 9 del capítulo 1, para aquellos que aman a Dios. No es para todos. Y eso es sumamente importante. Pablo les recuerda que ellos amaban a Dios porque Dios los amó primero y los escogió desde el capítulo anterior. Y esa noticia es muy grande. El poder reconocer a Cristo implica que somos receptores de la gracia más grande que existe, y tal como lo dice la palabra gracia, es de manera gratis e inmerecida. No hicimos ni siquiera el 1% para poder estar en la condición en la que estamos. Fue todo obra de Dios. No debemos ignorar la promesa del versículo 9 de este capítulo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Cuando se usa este versículo, que está en Isaías 64:4, la mayoría de las veces que lo he escuchado, se habla como de visiones especiales, espectaculares, ver el cielo abierto y tener algo de poder como Superman y poder ver a las personas diferentes. Y yo tuve una revelación súper extrasensorial donde salí de mi cuerpo y vi cosas que ojo no vio ni oído yo, y también no llegué al tercer cielo como Pablo, pero llegué al segundo, y cosas así espectaculares dicen. Porque cuando piensan en eso, piensan en algo muy grande, y algo de bien tienen. Es algo grande eso que se revela aquí. Tristemente, para ellos eso que es grande no es lo que realmente es grande. La gran revelación que ojo no vio, que oído no oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre, y son las que Dios ha preparado para los que lo aman, es el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Si eso no parece grande, suficiente para usted, nada lo será. Entender quiénes somos nosotros, pecadores, dañados desde nacimiento, buenos para el mal, malos para lo bueno, y que aún así Dios nos ama al punto de que manda a su Hijo, Dios, a hacerse hombre, a morir por nuestros pecados, por amor inmerecido, y nos salva y nos promete que va a estar con nosotros hasta siempre, no solo en este mundo, sino en la eternidad. Si eso no parece grande, nada lo va a hacer. Y eso ya es sobrenatural. Que Dios haya venido al mundo, un mundo caído. En las historias de los superhéroes suele también ser así. Superman, de hecho, no era de aquí, vino de otro planeta y vino acá a la Tierra a salvarnos momentáneamente y parcialmente, porque tampoco tenía todo el poder. Cada vez necesita más personas para poder ayudarlo, porque solo no puede. Y eso viene de saber dentro de todos nosotros que aquí no hay salvación. Y sí, necesitamos ayuda de afuera, pero una ayuda perfecta, que no necesita de nadie más. Cristo es suficiente para salvarnos. Y esa información debe ser pasada a otras personas, para que si Dios quiere puedan conocer este gran misterio y ser salvos. Esa es la oración que debemos tener por nuestros familiares, por nuestros amigos.
por los políticos de este país. Necesitan conocer el Evangelio de Dios. Una oración sencilla, correcta, sería que los políticos lo puedan conocer o que puedan llegar políticos que sí lo conozcan, por poner un ejemplo. Yo no voy a ser político, yo fui llamado a predicar, tal vez ustedes sí pueden serlo, y si no, oren para que haya políticos, y no solamente políticos, profesionales de todas las áreas que conozcan y vivan el Evangelio. La sabiduría está en los creyentes, porque estamos en Cristo, no en el mundo. Nunca entiendan ni piensen de que va a haber sabiduría fuera de Dios. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Del versículo 10 al versículo 13, Pablo le explica cómo entiende eso, cómo llega. Y empieza con una de las mejores frases de la Biblia. Pero Dios. Pero Dios. Cada vez que ustedes ven un pero Dios en la Biblia, es algo malo que cambia drásticamente por solo la presencia de Dios. Porque en el versículo 9 dice, nadie ha escuchado esto, nadie ha entendido esto, ninguna persona lo ha recibido, pero Dios. Siempre que Dios aparece en escena, como lo hizo con Noé, como lo hizo con Abraham, cada vez que dice pero Dios es clave. ¿Qué hizo Dios? Nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Llega el Espíritu Santo para darnos el entendimiento y poder cumplir eso que nadie ha entendido. Y es lo que oramos para que más personas tengan esa revelación por medio del Espíritu Santo. Miren qué grande es esto. Yo no puedo saber qué piensa ninguno de ustedes. Puedo adivinar y en algunos casos, a medida que los vaya conociendo, acercarme. Ni siquiera sé todo lo que piensa mi esposa. Muchas veces jugamos de que yo sé que estás pensando en esto y a veces puede que la pegue como a veces que no. Ni siquiera en la cercanía que tengo con ella. Y de ninguna persona podemos tenerlo. Porque como dice la palabra, ¿cómo entender los pensamientos de un hombre en el versículo 11? Bueno, necesitas tener la mente de esa persona, el espíritu de esa persona en ti, para tú saber por completo qué piensa ello. Y no tenemos esa capacidad, tenemos una mejor. Nos da la mente de Cristo, la mente de Dios, que es lo mismo. La mente del Creador del universo está en nosotros a través del Espíritu. Podemos entender lo que Dios quiere, lo que Dios piensa a través del Espíritu Santo y del estudio de su palabra. Eso es algo grande. Eso es cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre. Porque cómo tener la mente del Creador del universo no es posible ni siquiera imaginarlo, pero es una realidad en su vida si usted ha creído. No tiene excusa para decir que no lo sabe. Pero hay un contraste. Pablo dice, esto todo que mencioné aquí, se los digo a ustedes, que son los maduros, los perfectos, los justificados. Ustedes entienden esto. Los gobernantes no entienden eso porque en el versículo 14 explica lo que sucede. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el espiritual, ustedes, Iglesia de Corinto, ustedes, Iglesia Bautista de Costa Verde, juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Eso para responder nadie. Pero, no es otro pero, nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre natural es esa persona que está en su estado normal, sin la gracia salvadora de Dios, como todos nacimos y vinimos a este mundo. Es la persona inconversa, no creyente, y esa persona no acepta las cosas del Espíritu Santo, porque para ellos, es tontería. Ya explicamos que son sabiduría, pero aún así no las entienden y piensan que no sirven. Al no entenderlas,
no le hallan provecho y la desechan. Proverbios dice que la sabiduría clama en las calles, en las plazas alza su voz y nadie la escucha porque no la entienden, y como no la entienden no le importa. Cuando yo estaba en la secundaria, yo era de esos estudiantes que a todos los profesores le preguntaba, ¿y eso para qué me sirve en la vida? Lo hacía mucho con mis profesores de trigonometría y ese tipo de materias principalmente, a las que no me gustaban, las que yo sentía que yo no necesito eso en la vida. Y lamentablemente muchos profesores no me sabían explicar para qué servía la materia. Y hoy he descubierto que sí tenían significado, pero ellos no me supieron explicar. Y como no me sabían explicar para qué servía eso en la vida, mi reacción era dar la mínima atención posible a esa clase. No me importaba. Yo decía, esa materia no sirve, si ni el mismo profesor me sabe decir para qué es, ¿para qué lo voy a escuchar? Ahora, esa no es la actitud correcta. Si usted está en la secundaria, no haga eso. Eso está mal, usted presta atención, todo es bueno. Pero eso para explicarles de que como yo no entendía para qué era, yo decía que eso era una tontería, una pérdida de tiempo, cuando sí era importante, sí era bueno. El problema era que yo no lo entendía. El que no es cristiano no entiende por qué estamos aquí hoy. ¿Por qué no estamos en un lugar del interior del país celebrando los carnavales? ¿O por qué todos los domingos, en vez de dormir un poco más, estamos aquí? ¿O por qué tenemos familias de una manera decente y no como la tiene el mundo? ¿Por qué si nos casamos y no nos unimos como el mundo hace? ¿Por qué no nos divorciamos como el mundo se divorcia? ¿Por qué las mujeres entienden la feminidad bíblica no como el feminismo lo dice? Para ellos no tiene sentido. Es una pérdida de tiempo que la mujer cumpla su rol de acuerdo a la Biblia, porque para ellos es necedad, es tontería. Por eso no podemos juzgarnos por lo que dice el mundo. Ellos no conocen la sabiduría de Dios, no la entienden. Y no la pueden entender ni decirle, ok, toma el Espíritu Santo y ya, porque tampoco depende de ellos. Es un don de Dios, lo mismo que fue con nosotros. Y por eso que a nosotros nos toca predicar el Evangelio a ellos, que es lo que necesitan, lo que necesitamos nosotros todos los días, y orar que Dios haga la transformación en su corazón. Porque es Dios el que va a hacer la transformación. Cuando eso pase, usted va a notar que esa persona va a comenzar a hacer cosas diferentes, que va a comenzar a encontrarle valor a tomar un tiempo en la mañana a leer la Biblia y orar. Lo que antes podría parecer 15 minutos o media hora menos de sueño, ahora son necesarias en mi vida. Lo que antes era una carga, una cosa sin sentido, ahora para mí tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque tengo la sabiduría de Dios. La pregunta de quién ha conocido la mente del Señor es para que sepamos que uno, no es cosa ligera poder conocer la mente de Dios. Y dos, para diferenciar quiénes son los que tienen la sabiduría de Dios versus quienes no la tienen. En este fragmento Pablo les ha dicho, el Evangelio de Cristo es lo que deben predicar. Y dos, hay dos tipos de personas, los naturales y los creyentes, los sabios y los necios, los perfectos y los imperfectos. Y le dice a los corintios, ustedes son de los del grupo de los sabios, de los perfectos. ¿Cómo estas cosas podían ayudar a los corintios en la unidad? Mencioné al principio de que el problema en la iglesia muchas veces es llevar la palabra a la aplicación, y eso lo tenían ellos. Ellos habían sido seducidos por el pensamiento mundano. Estaban aplicando la forma de pensar del mundo a sus vidas y hasta en la iglesia. Más adelante, inclusive en esta carta, vamos a ver que hasta para la resolución de conflictos estaban guiándose por parámetros del mundo y no los que daba la palabra de Dios. No podemos juzgar las cosas de Dios, ni vivir bajo las normas del mundo y otras de Dios. No se puede. Este mundo lo creó Dios. Y por ende, las reglas son del Creador. Son las reglas de Dios las que tenemos que aplicar para todo.
¿Y quiénes tienen que seguir esas reglas? Todos, no solo los creyentes, pero solo los creyentes los que la entendemos. Y los que podemos entender lo que Dios manda y tener un mismo pensamiento para la vida, una misma cosmovisión. ¿Cómo ayudaba eso a la unidad en Corinto? Era porque ya no iban a comenzar a tener pensamientos en el caso de ellos, no, yo aplico aquí lo que dijo Platón, y yo aplico aquí lo que dijo Aristóteles o lo que dijo Sócrates. Y metían eso y lo mezclaban con la Biblia y salía una locura. Hoy en día sucede igual. No, yo aquí le digo a las mujeres que hagan esto porque las mujeres no se pueden dejar y el feminismo dice esto. O no, a los hombres el machismo es importante. O no, no puede ser que nada más hay pastores hombres, tiene que haber igualdad de género. Y metemos acá y comencemos a mezclar culturas y filosofías del mundo en la iglesia. No se puede, no es compatible. El mundo tiene su forma de pensar que es tonta y vana, la de nosotros es sabia y suficiente. No necesitamos irnos allá. Si los corintios desechaban todas las filosofías del mundo, iban a tener unidad, porque iban a pensar lo mismo. Y el parámetro iba a ser la palabra, y no que dijo Platón o Sócrates, y no que dijo el presidente o el artista o el filósofo para nosotros. Nos importa lo que dice la Biblia y nada más, no lo que dice la cultura. Si yo preguntara en las iglesias qué piensan acerca del pastorado, la ayuda social, el matrimonio, la política, qué es pecado, cuál es el problema del mundo, cuál es la solución del problema del mundo, quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, yo estoy seguro que tanto yo como ustedes se sorprenderían de las respuestas tan diversas que obtendríamos. Y estamos hablando de iglesias cristianas protestantes. Y lo que añade problema es que muchas de sus opiniones, cuando le pregunte qué piensa acerca de esto, el tema que sea de esto que mencioné o cualquier otro, es cuando le respondan, su respuesta no tenga nada que ver con la Biblia, sino que, no, a mí me parece esto, yo digo lo otro. Todas nuestras respuestas, todas, deben ser guiadas por la palabra. Si no está guiada por la palabra, deséchela. O verifique si aún sin saber lo hizo con la palabra y quédese con eso. Pero si no está basada en la palabra, deséchelo. La sabiduría humana no nos va a dar unidad. Si aunque sea tuviesen respuestas diferentes, pero buscando usar la palabra, habría algo de esperanza. Pero eso ni siquiera es el caso. Entre los cristianos no debemos tener formas de pensar de acuerdo con el mundo. No es compatible. No importa cómo haya sido criado, qué le dijo su abuela, qué le dijo su papá, qué le dijo mi mamá, qué le dijo la gente en el pueblo. No importa qué le dijo el presidente. No importa si le gusta o no le gusta. No se puede. Es pecado ser guiado por las normas del mundo y además es tonto. Y es malo porque seguiría la manera de pensar de los hombres naturales sin el Espíritu Santo para vivir en un mundo que fue hecho por Dios con sus reglas. Somos nosotros los que debemos tener esa unidad de pensamiento en todo, con la palabra como referencia. Siempre la palabra como referencia. Y ahí nos debemos unir. ¿Por qué no podemos tener unidad, como mencioné hace unos domingos atrás, con un Rosacruz o con un Testigo de Jehová? Porque lo que creen en la palabra no es lo mismo que nosotros creemos y no podemos tener unidad. Si no está basado en la palabra, ni siquiera podemos tener unidad entre nosotros si lo que usted piensa de la vida, del matrimonio, no va acorde con esto. Y tengamos cuidado porque en la iglesia pasa a veces. Pueden escuchar consejos muy bien intencionados, con la mejor de las intenciones, créame. Pero si no está basado en la palabra, es un consejo malo, deséchelo. Y ayuda a la persona a decirle, eso no está basado en la palabra, tú también lo debes desechar. Juan 17, 20 al 23. Jesús orando. Del versículo 20 al versículo 23 dice, pero no ruego solo por estos, los 12 que estaban con él, sino también por los que han de creer en mí,
por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús sabía que iba a haber un contraste, el mundo y los de él. No podía haber similitud, tenía que haber una contracultura marcada. Los cristianos hacen algo que el mundo no hace. Cuando Cristo se va, en el Imperio Romano se vio, por eso los cristianos fueron perseguidos, porque hacían cosas que los demás no hacían. Los cristianos recogían a los niños que los romanos botaban, porque ellos veían valor en las personas, porque éramos hechos a imagen de Dios. Los no cristianos no lo entendían. Debe haber diferencia. Versículo 22 de Juan 17. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Cristo en nosotros es la clave de la unidad. Por eso necesitamos escuchar su evangelio todos los días y aplicar el evangelio a todas las áreas de nuestra vida. Conocí la historia de un pastor de Costa Rica, en una reunión de pastores en Costa Rica. Y él se sorprendió, él me decía que fue sorprendido porque lo invitaron a esa reunión. Y la razón por la que se sorprendió es porque últimamente no lo tomaban en cuenta. Y en la reunión estaban tocando temas diversos. No todos eran específicamente de iglesia, sino hasta algunos políticos y sociales. Y alguien le pregunta, pastor, ¿usted qué piensa? Y él dice, bueno, la Biblia dice, y lo interrumpen. Dice, no, pastor, no nos interesa qué dice la Biblia, ¿qué piensa usted? Y el pastor le dice, a usted no le debería importar qué digo yo, ni tampoco a mí me importa qué pienso yo. Lo único que les debería importar es qué dice la Biblia. Estaba hablando entre pastores. Eso no traía unidad en esa reunión, y tampoco vamos a tener unidad entre nosotros si la palabra no es nuestra referencia. Los consejos que nos vamos a dar entre nosotros, las oraciones que nos vamos a dar entre nosotros, las decisiones que vamos a tomar, deben ser siempre basadas en la sabiduría de Dios, que es su palabra. Cuestionemos cuáles son nuestras opiniones en cuanto a esos temas que mencioné y todos los temas que tengan que ver con la vida. Si no ve su respuesta fundada en la Biblia, vaya en oración a Dios, lea su palabra hasta que pueda entender qué dice la Biblia acerca de eso. Si usted hoy no se identifica de ese lado de la comunidad que Pablo hablaba, sino del otro lado, de los hombres naturales, usted siente que no está ahí. Si se puede dar cuenta de eso, es muy bueno, pero no se quede con darse cuenta de que usted es un hombre natural. Corra a Cristo inmediatamente. Vaya a Él en arrepentimiento y oración. Arrepiéntase de sus pecados y tenga por seguro que Él no lo va a echar fuera. Y es lo mejor que va a poder hacer en su vida. No lo dude más. No hay tiempo que perder. Seamos sabios, hermanos. La iglesia de Dios debe ser sabia, porque Dios es sabio y tenemos su mente. Esta semana leía que lo mejor que puede hacer una iglesia para la sociedad es predicar el Evangelio. Eso es totalmente cierto. Es el Evangelio el que transforma nuestros corazones por medio de la predicación. Y el Espíritu Santo obra en darnos la fe y la mente de Cristo, y eso hace que vivamos diferente. ¿Cuál es la solución al pecado? Cristo, ese Evangelio. No hay nada más. Solo Cristo. Mientras más Evangelio haya, menos hombres naturales van a haber y más sabiduría habrá en una sociedad. Ahora imagínense la muestra más pequeña dentro de la iglesia. Mientras más Evangelio haya dentro de una iglesia, más sabiduría va a haber y más unidad de pensamiento también
pero una unidad real, no artificial, una unidad basada en la palabra, una unidad basada en la figura única y exclusiva de Cristo, tal como Él oró por nosotros hace 2000 años. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por amarnos, por perdonarnos, por cuidarnos, por guiarnos. Padre, perdónanos porque aún en nuestra ignorancia te hemos fallado muchas veces al elegir maneras de pensar que no van acorde a tu sabiduría. Ayúdanos a tener presente que solo te necesitamos a ti y que la sabiduría del mundo es vana, es perecedera, no sirve. Tú eres suficiente, Padre. Te ruego que en esta iglesia haya unidad de pensamiento, porque estamos unidos a ti a través de Cristo. Que Cristo sea glorificado siempre. Que nuestras oraciones, nuestras prédicas, nuestras clases, nuestros cantos, nuestras decisiones, todo sea siempre con Cristo como el centro. Haznos sabios, danos sabiduría, ayúdanos a vivir de acuerdo a tus principios y no a los del mundo. Ayuda, Padre, a esta persona que todavía no te conoce, que todavía está luchando en cómo aplicar tus principios a su vida, y concédele el arrepentimiento y el perdón, que pueda unirse a una comunidad de creyentes y juntos ir creciendo en santidad y en unidad gracias a ti. Amén.